En el año 1979, una niña de 12 años inteligente llamada Lesia Michelle Jackson desapareció en un abrir y cerrar de ojos mientras paseaba junto al lago cerca de su casa en Conroe, Texas, un lugar donde nunca había ocurrido un asesinato. 6 días después, su cuerpo fue arrojado cerca de un oleoducto, con su ropa manchada de diminutas gotas de semen que la tecnología de entonces no pudo analizar. 43 años transcurrieron. La familia desesperada. El asesino parecía haber escapado del crimen para siempre. Hasta el año 2022, una gota microscópica de ADN de la antigua mancha reveló al asesino, Gerald Casey, el preso condenado a muerte que había fallecido 20 años antes por otro asesinato. ¿Cuántas víctimas más yacen aún en silencio en la oscuridad? No lejos de Dallas, en el estado de Texas, Estados Unidos, se encuentra la ciudad de Conroe, con aproximadamente 90,000 residentes. Esta ciudad es famosa por ser el lugar donde la infame pareja Bonnie y Clyde se escondieron de las autoridades durante un tiempo. La zona es plana, con muchos lagos y lugares interesantes alrededor. En esta ciudad, en el año 1979, vivía la familia Jackson. La familia Jackson nació y creció aquí. A diferencia de muchos otros estadounidenses, no querían viajar y decidieron construir su felicidad sin mudarse. Eran conocidos en la comunidad como personas trabajadoras y una pareja armoniosa. Con el tiempo, tuvieron 3 hijos, de los cuales Lesia Michelle Jackson era la menor. La familia Jackson crió a sus hijos en un ambiente de amor y comprensión. Esta ciudad, a pesar de los eventos del pasado, era famosa por su baja tasa de criminalidad. Todo esto contribuyó a que la familia Jackson enfrentara la vida con confianza y serenidad. Lesia Michelle Jackson era una niña muy inteligente y ávida lectora, que dedicaba la mayor parte de su tiempo a leer libros y estudiar diligentemente. El éxito académico era su prioridad principal, porque en el futuro quería asistir a una institución de educación superior, recibir una buena educación y construir una carrera. La mayor parte de su tiempo lo dedicaba al estudio, y en su tiempo libre le gustaba pasar las vacaciones con sus hermanos. Lesia Michelle Jackson tenía 2 hermanos, pero había una considerable diferencia de edad con ellos. Eso no le impedía entenderse bien y disfrutar pasando tiempo juntos. En el año 1979, los chicos tenían 16 y 18 años. Y Lesia Michelle Jackson, 12 años. En una sociedad así, se sentía lo más segura posible. Desafortunadamente, esta seguridad era ilusoria. El día 7 de septiembre del mismo año, los niños de la familia Jackson decidieron ir a nadar al lago más cercano. El clima era lo suficientemente cálido para divertirse en el agua. Inicialmente, los hermanos no planeaban llevar a su hermana, pero en el último momento ella pidió ir con ellos. La prima de Lesia Michelle Jackson, que en ese momento ya tenía 20 años, también se unió al grupo. Los padres no dudaron en permitir que los 4 fueran al lago. Era una actividad recreativa común en el vecindario, donde la mayoría de los residentes disfrutaban pescando o paseando junto al agua, ya que había muchas zonas acuáticas. Todos se prepararon y partieron hacia el lago mientras aún era de día. Los jóvenes llegaron alrededor de las 16 horas, descansaron, nadaron y tomaron el sol. Planeaban partir alrededor de las 19 horas para tener tiempo de prepararse para el día siguiente. Lesia Michelle Jackson, que estaba en el lago por primera vez, quería examinar el cuerpo de agua más de cerca. Ya no quería nadar, solo quería caminar alrededor. Ningún hermano quiso acompañarla. Finalmente, a la estudiante se le permitió ir sola. La mayor parte del camino era visible desde el estacionamiento, donde sus hermanos la esperaban. Cuando Lesia Michelle Jackson desapareció de la vista, los jóvenes continuaron preparándose para la partida y no notaron su desaparición. Cabe destacar que eran lugares tranquilos, no marcados por robos o asesinatos, por lo que la estudiante de 12 años fue dejada ir sin miedo. Pasó aproximadamente media hora, pero Lesia Michelle Jackson aún no aparecía.
Los hermanos se preocuparon y comenzaron a buscarla. Corrieron varias vueltas alrededor de todo el lago, pero aún no encontraron a nadie. En ese momento aún no había teléfonos móviles para contactar a la hermana, familiares o policía, por lo que el hermano mayor fue a una gasolinera ubicada en el estacionamiento cerca de la salida de la autopista. Ese era el único teléfono en la zona. Allí, informó a los padres sobre la desaparición de Lecia Michelle Jackson. El resto del grupo continuó buscando a Lecia Michelle Jackson con renovada energía. El alboroto atrajo a otros veraneantes, y varios chicos y chicas locales se unieron a la búsqueda. Todos partieron y buscaron a Lecia Michelle Jackson en toda el área circundante, pero sin éxito. Algunos incluso comenzaron a bucear y buscar a lo largo de la orilla en la parte poco profunda del lago. Se sospechaba que podría haber nadado sola y ahogado. En la orilla opuesta había un alto acantilado rocoso, hacia el que se dirigía la niña. Algunos especulaban que podría haber saltado de manera desafortunada, pero la niña desaparecida nunca había sido aventurera y nunca se habría atrevido a hacer algo así, especialmente sin la supervisión de sus hermanos. La búsqueda en el agua también fue infructuosa. Después de un tiempo, los padres de Lecia Michelle Jackson llegaron al lugar junto con oficiales de policía. Varios otros voluntarios también siguieron la llamada de ayuda. Ayudaron en la búsqueda en el área del lago, y algunos oficiales hablaron con los hermanos de la mujer desaparecida, que habían perdido su rastro. La primera versión de los oficiales de policía era que la estudiante se había ahogado accidentalmente. Apoyaron la versión con el acantilado y por lo tanto inicialmente revisaron la orilla y el agua tranquila detrás, el área debajo del alto banco. Los oficiales de policía creían que Lecia Michelle Jackson, durante el paseo, solo quería nadar y cayó en la parte del lago donde estaba prohibido nadar. Allí había corrientes subacuáticas traicioneras que podrían haber atrapado su pierna y ahogado al niño. La revisión de todas estas áreas lamentablemente no llevó a ningún resultado. Sin embargo, el escenario del ahogamiento persistió. Según lo que sabían los oficiales de policía, las corrientes subacuáticas impredecibles podrían arrastrar a un nadador inexperto al fondo. Según su versión, Lecia Michelle Jackson podría haber sido víctima de una corriente así. Era posible que su cuerpo aún estuviera retenido por las corrientes subacuáticas y no pudiera flotar a la superficie. Los hermanos insistieron en que la niña había salido con ropa normal y no llevaba traje de baño. Aseguraron que Lecia Michelle Jackson era una niña obediente y no iría a bucear sola con ropa normal. Pero aparentemente nadie escuchó a los hermanos y se concentraron en la versión del ahogamiento accidental. Probablemente nadie quería creer que incluso en lugares tan tranquilos y pacíficos pudieran aparecer monstruos con forma humana. Después de muchas horas de búsqueda infructuosa, se llamó a buzos al lugar para examinar el agua más a fondo. De repente, un miembro del equipo de búsqueda encontró un pequeño par de gafas de sol rotas, claramente pertenecientes a un niño. Se las mostró a la familia de Lecia Michelle Jackson, y ellos inmediatamente confirmaron que era el mismo par que llevaba la niña desaparecida. Particularmente espeluznante eran las salpicaduras de sangre apenas visibles en los cristales. Sospechosamente, el voluntario encontró las gafas lejos del lago, en el camino que salía del lago. Dado que no se encontró ningún otro rastro del niño en el lago, la versión del ahogamiento se cambió a secuestro. Ahora las autoridades intensificaron su atención en la tierra seca alrededor del lago y comenzaron la búsqueda aquí. Después de hablar con los veraneantes, la policía encontró un testigo que había visto al grupo de Jackson descansando cerca del lago. Notó que un conductor, un hombre joven de aproximadamente 20 a 25 años, se detuvo cerca de ellos y los observó durante mucho tiempo. Su comportamiento le pareció extraño, pero después de un rato, el hombre simplemente desapareció. Según el testigo, conducía un auto marrón, pero no pudo ver claramente el rostro y la placa del observador desde lejos. La versión de la investigación con secuestro comenzó a confirmarse, cuando no lejos del lugar donde se encontraron las gafas, también se encontró un arete del conjunto que llevaba Lecia Michelle Jackson. La joya fue identificada por sus padres.
Un nuevo testigo informó a la Shuntaspun, policía, que había visto un Chevrolet Montecarlo marrón, cuyo conductor manejaba de manera inapropiada y se comportaba de forma inadecuada, hasta que se detuvo cerca del lago. En la carretera, el hombre conducía agresivamente y con brusquedad, incluso derrapando. Parecía estar bajo la influencia de alcohol o sustancias ilegales. Todo esto parecía sospechoso. La policía comenzó a verificar a jóvenes que conducían autos similares y coincidían con las descripciones de los testigos. Sin embargo, resultó que en el vecindario había bastantes personas así. Este modelo de auto e incluso su color eran muy comunes. Al mismo tiempo, nadie pudo ver el rostro del hombre y recordarlo, y la placa tampoco era reconocible. Por lo tanto, la policía no tenía pistas serias. Revisaron los informes de tráfico con la esperanza de que el conductor insuficientemente calificado pudiera haber estado involucrado en un accidente en algún lugar de la carretera, pero eso no ocurrió. Gradualmente, la pista del sospechoso se enfrió. La familia Jackson sintió la desaparición de Lecia Michelle Jackson de manera muy dolorosa. Los hermanos se culpaban por no haber vigilado a su hermana. Todos los familiares querían descubrir lo más pronto posible qué le había sucedido. Su madre y su padre esperaban demandas de rescate, pero el teléfono permaneció en silencio y no llegaron cartas. En las primeras 24 horas después de la desaparición, aún había esperanza de que Lecia Michelle Jackson regresara a casa sana y salva, pero después de ese periodo, las posibilidades realmente se desvanecieron ante nuestros ojos. Solo el día 13 de septiembre, 6 días después de la desaparición, la situación cambió. Un hombre estaba en camino a la instalación petrolera donde había trabajado en los últimos años temprano en la mañana. El supervisor recibió una llamada. Tenía que conducir a un área remota para reparar y verificar un oleoducto. Casualmente, no estaba lejos del lago donde la familia Jackson había vacacionado la semana anterior. Cuando el hombre llegó al lugar e inspeccionó el oleoducto que necesitaba reparación, inmediatamente notó un olor desagradable muy fuerte. Sin embargo, esto no era inusual para el reparador, ya que el sitio de construcción estaba en un área bastante salvaje. A menudo, los animales llegaban a áreas remotas de los oleoductos y podían morir allí. Eso ocurría de vez en cuando, y la eliminación de restos de animales se convirtió en rutina para el técnico de mantenimiento. Después de no encontrar nada similar en la instalación, terminó su trabajo y decidió investigar el origen del olor desagradable. A pocos metros del oleoducto, el hombre encontró un pequeño cuerpo humano, claramente perteneciente a un niño. Inmediatamente notificó a su superior, quien llamó a la policía al lugar de los hechos. Cuando la comisaría recibió el informe de que se había encontrado un cuerpo infantil, la policía inmediatamente pensó en Lecia Michelle Jackson desaparecida, a quien aún buscaban activamente. Era el único niño desaparecido en el área recientemente. Desafortunadamente, el cuerpo no pudo ser identificado inmediatamente. Estaba en un estado tan malo que ni siquiera se pudo determinar el género. Solo la medicina forense y los registros dentales confirmaron que la búsqueda de Lecia Michelle Jackson había terminado, y su cuerpo yacía ante ellos. Ahora comenzó la búsqueda del perpetrador de esta atrocidad. Al examinar el lugar donde se encontró el cuerpo, también se encontró la ropa de la niña desaparecida. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley concluyeron que su cuerpo fue traído aquí después de la masacre y que el ataque principal no ocurrió aquí. Sin embargo, el perpetrador claramente no se preocupó por ocultar las pruebas, sino que simplemente las dejó donde fueron encontradas. El hombre probablemente era local, ya que tenía un buen sentido del terreno. El estado del cuerpo complicó la investigación. El experto concluyó que la niña había sido violada y luego estrangulada. Era imposible decir exactamente en qué circunstancias podría haber ocurrido esto. Al examinar la ropa, se pudieron encontrar rastros biológicos del perpetrador, manifestados como pequeñas manchas en los pantalones de Lecia Michelle Jackson. Desafortunadamente, la tecnología criminalística en el año 1979 aún estaba muy subdesarrollada, por lo que no fue posible analizar estos materiales.
Aunque estas manchas eran completamente inútiles para la ciencia forense de esa época, los investigadores inteligentes decidieron preservarlas para generaciones futuras. Esta decisión fue fatídica, pero su valor no se reconoció durante mucho tiempo. La incapacidad de las autoridades para contener el pánico público agitó aún más a la población local. Esta siempre había sido una ciudad tranquila, donde prácticamente no había crimen. Más de un robo no había ocurrido en años, por lo que el asesinato de una niña de 12 años a plena luz del día y en un área relativamente concurrida parecía inconcebible. La gente ya no se sentía segura, y la comisaría fue bombardeada con llamadas de residentes exigiendo proteger las calles y encontrar al perpetrador. Desafortunadamente, esto no era tan fácil de lograr. Los investigadores no solo no tenían suficientes rastros, sino que todas las pistas sobre los sospechosos resultaron ser callejones sin salida. Comenzaron verificando a todos los que estaban en el lago ese fatídico día, y eran docenas de personas. Los propietarios de autos marrones recibieron la mayor atención. Las verificaciones se extendieron por meses, pero no dieron resultados. Posteriormente, se analizaron los delincuentes con tendencia a agresiones sexuales que estaban en la ciudad o el distrito durante ese periodo. Todas estas medidas también fueron infructuosas. Pasaron más meses y luego años con esta búsqueda infructuosa. La familia Jackson nunca descubrió qué realmente le sucedió a Lecia Michelle Jackson. Llegaron los años 90, luego los años 2000. En ese momento, la familia había aceptado el hecho de que prácticamente habían abandonado la esperanza de descubrir qué le había sucedido a Lecia Michelle Jackson. Según sus palabras, en ese tiempo ya habían aceptado lo desconocido y perdonado al criminal, porque simplemente no querían seguir viviendo en la ignorancia. Desde el año 2000, gracias a los descubrimientos en el campo de la ciencia forense, se aplicaron técnicas nuevas e innovadoras. En Estados Unidos, desde el año 2005, se reanudaron investigaciones activas de crímenes que habían permanecido sin resolver durante muchos años. Las comunidades comenzaron a formar equipos de investigadores que revisaban pruebas antiguas y las analizaban de nuevas maneras. Ahora se podía esperar respuestas a preguntas que habían atormentado a los responsables durante décadas. Así, la policía volvió a recibir la ropa de Lecia Michelle Jackson, con pequeñas trazas del posible perpetrador, y se inició un análisis cuidadoso. Desafortunadamente, incluso con los desarrollos más recientes, no se pudieron obtener datos útiles de estas pruebas. Las trazas eran demasiado pequeñas para la tecnología de entonces. La esperanza comenzó a desvanecerse nuevamente, y la familia Jackson finalmente se rindió. Pero aún había esperanza. Tenían que crear un perfil más preciso que pudiera verificarse en la base de datos del FBI. La familia Jackson y también los amigos de Lecia Michelle Jackson, que durante todos esos años querían saber su destino, fueron nuevamente decepcionados dolorosamente. Pero la tecnología continuó desarrollándose, por lo que las cosas cambiaron en el año 2021. En ese momento, se desarrolló una nueva técnica y equipo con el que se podían recolectar y analizar trazas microscópicas. La característica principal de esta técnica era que era posible reconstruir completamente una muestra de ADN, incluso de las trazas más pequeñas y antiguas, en los objetos y la ropa de las víctimas. Esto podría dar un giro completamente nuevo a la investigación. Las pruebas preservadas desde el año 1979 finalmente podrían jugar un papel decisivo. Así, la investigación sobre la muerte de Lecia Michelle Jackson se inició por tercera vez con nuevo ímpetu. Se formó nuevamente un equipo de expertos, cuya tarea principal era examinar las pruebas con la ayuda de nuevas técnicas modernas. Nuevamente, la cantidad de trazas causó preocupación. Si esta vez no eran suficientes, tendríamos que esperar el próximo avance tecnológico. Sorprendentemente, con el nuevo método, por primera vez se pudo obtener ADN de la ropa de la estudiante asesinada. Sin embargo, la reconstrucción del perfil genético tomó mucho tiempo y análisis extensos. El proceso comenzó en abril del año 2021 y el trabajo se extendió hasta octubre del año 2022.
cuando las autoridades finalmente tuvieron en sus manos el perfil completo del perpetrador. 43 años habían transcurrido desde la muerte de la niña. Ahora, solo quedaba encontrar al asesino y hacerlo responsable plenamente, según la ley, por su atrocidad. Se decidió verificar el perfil en varias bases de datos, incluyendo CODIS, así como en las fuentes utilizadas por el FBI. Este método ya se había probado antes, pero el perfil genético incompleto que tenían los investigadores hacía imposible reducir a las personas y obtener coincidencias confiables. Ahora, en abril del año 2022, todo se verificó nuevamente. Finalmente, la policía pudo identificar al perpetrador. El asesino y violador de la niña de 12 años era Gerald Casey. La policía descubrió su última residencia y fue a esa dirección, con la esperanza de finalmente ver al monstruo sediento de sangre. Sin embargo, fueron cruelmente decepcionados. Resultó que Gerald Casey había muerto a los 47 años, es decir, 20 años antes de estos eventos. En su lugar vivían otras personas, no relacionadas con la familia Casey. Luego, se decidió analizar su biografía más a fondo. Era evidente que el destino de Lecia Michelle Jackson la había llevado a un hombre extremadamente peligroso. Resultó que el criminal no se detuvo en el asesinato de la niña. Sus aventuras criminales continuaron. En el año 1989, exactamente 10 años después del asesinato de Lecia Michelle Jackson, fue capturado nuevamente. La atrocidad no fue menos cruel e insensata. Después de la masacre de Lecia Michelle Jackson, se mudó a una ciudad vecina, a aproximadamente media hora en auto del lago, y llamada New Caney. Esta ciudad era mucho más grande que Conroe, y Casey decidió establecerse aquí para evadir la justicia por el asesinato de la niña, hasta que la situación se calmara. Con la tecnología de entonces, era inalcanzable para la policía, especialmente después de mudarse y deshacerse de su auto. Desde el día 20 de noviembre del año 1989, vivía con su novia en New Caney. En esta ciudad, una pareja enamorada, Sonia Lynn Howell y Daryl Pennington, vivía en una calle en una hermosa casa. Estos jóvenes eran conocidos como empresarios exitosos con buenos ingresos. Cuando Gerald Casey se mudó a New Caney, ya había tenido problemas serios con la ley y además sufría abuso de sustancias ilegales y alcohol. Aquellos que lo conocían bien sabían que era un hombre extremadamente peligroso, sin frenos. Su especialidad principal era el robo. Había cometido una serie de robos menores. Incluso tenía un cómplice simpático. En ese tiempo, Gerald, de 34 años, estaba comprometido con Carla Smith, de 36 años. Cabe destacar que esta pareja caía bajo el artículo. Carla Smith también había sido arrestada varias veces por robo y tenía problemas con la ley, así como con sustancias ilegales. También era conocida por su comportamiento inapropiado. Una vez fue arrestada por conducir por la ciudad en estado de ebriedad total y causar numerosos accidentes. Como por milagro, nadie resultó herido. Todo terminó en una persecución con la policía. Pero en el último momento la razón triunfó y se detuvo. Los jóvenes planeaban mudarse a Nueva York, soñando con comenzar una nueva vida y hacerse ricos. Sin embargo, para un plan tan grande necesitaban recursos que ni Gerald ni Carla Smith tenían. Una pareja con experiencia en robos sabía qué hacer en una situación así. Después de recopilar información sobre la pareja Daryl Pennington y Sonia Lynn Howell, descubrieron que eran personas bastante adineradas. Los ladrones visitaron su casa bajo un pretexto plausible y confirmaron personalmente que realmente había algo que tomar. Habían observado la casa durante algún tiempo y descubrieron que Daryl Pennington y Sonia Lynn Howell a menudo estaban ausentes al mismo tiempo, probablemente por trabajo. Así, tenían suficiente tiempo para registrar la casa hasta el fondo. Después de recopilar la información, los ladrones planearon y eligieron un momento favorable para el allanamiento. Querían irrumpir en la casa de Daryl Pennington y Sonia Lynn Howell, mientras los dueños estaban ausentes, tomar todo lo valioso y empeñarlo en una casa de empeños. Según algunos ladrones,
Con eso podrían pagar el viaje a Nueva York. No planeaban quedarse allí. Desafortunadamente, su próximo plan astuto comenzó a fallar desde el principio. Cuando Gerald y Carla Smith estaban en la casa, inmediatamente se encontraron con Sonia Lynn Howell, de 29 años, que casualmente estaba en casa. Cuando esto ocurrió, la mujer aterrorizada entró en pánico e intentó llamar a la policía, pero la pareja no podía permitirlo. Carla Smith le puso una pistola en la nuca y le disparó en la cabeza mientras marcaba el número de emergencia. Por supuesto, fue desarmada y no representaba amenaza. Sin embargo, eso no impidió que Gerald sacara su arma y disparara todo el cargador, las 9 balas, contra Sonia Lynn Howell. Ahora la ráfaga de balas no le dio a Sonia Lynn Howell ninguna oportunidad de supervivencia. Por supuesto, los disparos a plena luz del día alarmaron al vecindario. Los vecinos se alertaron e informaron los disparos a la policía. Los perpetradores se apresuraron, tomaron todo lo valioso de la casa que les llamó la atención: dinero, joyas, relojes Rolex, varias armas y equipos, y luego huyeron rápidamente. Mientras tanto, Carla Smith registró a Sonia Lynn Howell y tomó objetos valiosos de sus bolsillos. Por supuesto, los vecinos vieron a los dos desconocidos huyendo del apartamento de la víctima. Cuando llegó la policía, la pareja ya había escapado. Desafortunadamente, nadie vio la placa o los rostros de los criminales, ya que llevaban máscaras. Comenzaron a buscarlos en pistas calientes, pero los viejos ladrones habían planeado bien sus rutas de escape y pudieron huir sin ser detectados en un auto. Más tarde, en las afueras de la ciudad, se encontró un auto abandonado que coincidía con la descripción de los testigos. Todo parecía otro crimen perfecto. Pero esta vez, la avaricia mató a los criminales. No fueron lo suficientemente pacientes y se apresuraron a Nueva York para no cometer errores. El mayor error fue vender los bienes robados. Inmediatamente condujeron a la casa de empeños y dejaron todos los objetos valiosos allí. Entre los bienes robados había un televisor grande. Sin embargo, los criminales no sabían que era un modelo bastante raro, no fácil de encontrar y comprar. Gerald y Carla Smith no eran del tipo de personas que podían permitirse tales cosas. Por lo tanto, el empleado de la casa de empeños no colocó la mercancía en la vitrina, sino que llamó a la comisaría. Gracias a él, la cadena sangrienta de la pareja de matones pudo detenerse. El hombre recordó a los criminales, entregó los bienes robados y proporcionó una grabación de su cámara de vigilancia. Los investigadores reconocieron a viejos conocidos que fueron rastreados y capturados en la carretera. Ambos estaban en camino a la ciudad de Nueva York, pero el viaje terminó en el primer control de carretera. No resistieron al arresto, aunque las autoridades estaban listas para usar armas en cualquier momento. Cuando los ladrones fueron capturados, se negaron a declararse culpables del asesinato de Sonia Lynn Howell, pero las pruebas eran irrefutables. Sus huellas dactilares ensangrentadas y cabellos fueron encontrados en la escena. Bajo presión, Carla Smith pudo ser convencida de cooperar con el fiscal y recibir una sentencia más leve. Su abogado consideró que era un buen acuerdo, ya que la pareja enfrentaba la pena de muerte. La mujer testificó contra su novio, por lo que fue declarado culpable del asesinato de Sonia Lynn Howell y una serie de otros cargos. Gerald fue sentenciado a muerte. Su cómplice logró que su sentencia fuera conmutada y recibió 10 años de prisión por complicidad en el acto. Después de 10 años, fue liberada y no tuvo más problemas con la ley. Desde el año 1989, Gerald estuvo tras las rejas esperando su ejecución. Después de numerosas apelaciones, tuvo que esperar hasta el día 18 de abril del año 2002, cuando a los 47 años le administraron la inyección letal. Se negó a decir las últimas palabras y fue declarado muerto a las 18 horas 18 minutos. El abogado de Gerald luchó desesperadamente para que la sentencia fuera conmutada a cadena perpetua con el fin de mantener vivo a su cliente, pero todas las apelaciones fueron rechazadas. Hasta su muerte, Gerald nunca admitió haber matado a Sonia Lynn Howell.
e incluso no mencionó el asesinato de la niña de 12 años. Ahora, las pruebas de su culpabilidad en el asesinato de Lesia Michelle Jackson eran irrefutables. Con el comportamiento del criminal, la policía asumió que sus aventuras criminales eran mucho más extensas que los casos conocidos. Se comportaba como un criminal endurecido, claro, confiado, borrando hábilmente sus rastros. Y era imposible aprender todo esto solo con unos pocos robos. Se asumía que Gerald podría haber estado involucrado en muchos otros asesinatos cometidos en Texas en los años 1970 y 1980. Sin embargo, ya se habían realizado varias verificaciones en diferentes bases de datos, pero el perfil genético del perpetrador no coincidía con pruebas de otros casos sin resolver. Sin embargo, esto no significaba que se limitara a 2 masacres, porque estamos hablando de un periodo en el que la tecnología forense apenas comenzaba a mejorar y a comprender la sabiduría de la genética. Es posible que las víctimas de sus otros crímenes aún no hayan sido encontradas, o que aún haya casos sin resolver en los archivos, cuyas pruebas no han sido ingresadas en las bases de datos. Quizás en el futuro, estas pruebas lleven a un nuevo equipo de investigadores a Gerald Casey. La familia Jackson se sintió aliviada al saber que el asesino de Lesia Michelle Jackson había recibido lo que merecía. Sin embargo, esto era solo un débil consuelo. La madre de Lesia Michelle Jackson necesitó mucho tiempo para recuperarse del asesinato de su hija. La madre de Lesia Michelle Jackson afirmó decididamente que no culpaba en absoluto a sus 2 hijos, aquellos que aún se torturaban de por vida por el momento de descuido. Años después de la tragedia, toda la familia dejó silenciosamente Texas, abandonando la tierra que una vez fue un paraíso ahora convertida en infierno de recuerdos. Aunque Gerald Casey había muerto hace mucho y nunca había sido juzgado por crímenes contra niños, aún respiraron aliviados. Al menos había sido capturado en el año 1989, antes de que la mano manchada de sangre pudiera sembrar más horror. Y en silencio, se preguntaban, si no hubiera sido por la inyección letal en el año 2002, ¿cuántas almas inocentes más habrían desaparecido bajo la sombra de ese demonio? En una casa tranquila de Edgewood, Maryland, encontraron el cadáver de una mujer brutalmente asesinada. La sangre salpicaba todas las paredes. Las huellas de pisadas ensangrentadas llevaban hasta la ventana, y el teléfono seguía descolgado con la grabación de los últimos 40 segundos de su vida. Era Sarah Jane Williamson Raras, una especialista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, que siempre había pensado que la mayor amenaza de su vida vendría de los secretos de Estado, y no de la propia familia política. La policía creía que el asesino era alguien que conocía muy bien la casa. Y lo que hacía este caso todavía más aterrador era la verdad sobre quien había ordenado su muerte. Una persona que alguna vez sostuvo en brazos a su nieto con cariño, pero que en secreto se convirtió en la mente maestra de un crimen espantoso. ¿Quién había convertido a una madre aparentemente dulce en un demonio dentro de su propia familia? Sarah Jane Williamson Raras nació en el año 1963. Ella tenía una relación muy buena con su hermana Nancy. Su padre era oficial de la Fuerza Aérea, por lo que en los primeros años de su vida, la familia tuvo que mudarse varias veces. Cuando Sarah tenía 6 años, se mudaron de nuevo, pero esta vez al estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Allí, Sarah empezó la escuela. Los exámenes mostraron que era muy inteligente, especialmente en matemáticas y en ciencias. Llevaba unas gafas muy grandes, pero aún así era muy encantadora, enérgica, risueña y sociable. A los 18 años, Sarah se graduó de la secundaria y entró en la University of Mines en el estado de Nuevo México. Incluso recibió una beca para estudiar allí. Aunque en ese momento Sarah vivía lejos de su familia, seguía manteniendo contacto frecuente con todos, especialmente con su hermana Nancy. El lugar donde vivía quedaba a aproximadamente 1 hora en coche de la casa familiar, así que los fines de semana Sarah solía volver a visitar a sus padres. Durante ese tiempo,
conoció a un joven llamado Paul Cohen. Tras graduarse de la universidad, Sara obtuvo el título de licenciatura y, más tarde, los dos se casaron. Después, ella continuó estudiando para conseguir un máster y también quería encontrar un trabajo estable. Todo cambió cuando su marido consiguió un puesto en un organismo estatal en Washington, D.C. La pareja se mudó allí y Sara abandonó sus estudios. Ahora vivía a 30 horas en coche de su familia. Sara consiguió un trabajo como estadística en la Agencia de Seguridad Nacional, National Security Agency. Su trabajo consistía en descifrar información secreta y era conocida como una empleada con un alto sentido de la responsabilidad. Paralelamente, Sara escribía un libro sobre la investigación de un asesinato, porque le encantaban las novelas policíacas. En el trabajo, Sara conoció a una compañera llamada Laura Bitter. Las dos jóvenes se veían a menudo, pasaban tiempo juntas y se iban de vacaciones con otros colegas. Laura ya tenía familia e hijos. Al ver la felicidad de su amiga, Sara también quiso cumplir su sueño de ser madre de la misma manera. Sin embargo, después de 3 años de matrimonio, Sara y Paul empezaron a distanciarse poco a poco. Finalmente se divorciaron. En el año 1990, Sara se matriculó de nuevo para continuar sus estudios en la Johns Hopkins University. Se trata de un centro de investigación muy prestigioso. Ella tenía que asistir a clases nocturnas y durante el día podía trabajar a tiempo completo. En estos cursos conoció a un hombre llamado Lorenzo Raras. En ese momento, él tenía 25 años. Era muy inteligente, accesible. Trabajaba en una empresa de telecomunicaciones local y provenía de una familia filipina amable. Lorenzo trataba a Sara con mucho cariño y calidez. Entre ellos había una relación muy tierna. La pareja se casó el día 7 de septiembre de 1994. En ese momento, Sara tenía 31 años. Obtuvo el título de máster y junto con Lorenzo, compró una casa en la pequeña ciudad de Edge, en el estado de Maryland. A los 33 años, Sara se quedó embarazada y, en julio de 1997, nació un niño al que llamaron Will. También en ese periodo, la familia de origen de Sara volvió a mudarse y esta vez se fue a vivir aún más lejos de ella. El apoyo y el aliento para la joven madre provenían principalmente de la familia de Lorenzo. En muchos aspectos, la pareja dependía de la madre de Lorenzo, llamada Emilia Domingo Raras. Ella trabajaba en una residencia de ancianos y a menudo cuidaba del nieto, lo llevaba y lo traía. Parecía que Sara había logrado construir una relación muy buena con la familia política. Sin embargo, ella consideraba que Lorenzo no prestaba suficiente atención ni a su primogénito ni a ella. Lorenzo, por su parte, empezó a sentir celos de su hijo, porque creía que su esposa podría prestarle más atención a su marido. Poco a poco, llegó a la conclusión de que su mujer solo lo había utilizado para tener un hijo. Los dos cónyuges comenzaron a vivir distanciados. Esto coincidió con la etapa en la que Lorenzo dejó de tomar los antidepresivos que le había recetado su psiquiatra. En el contexto de todos los cambios que se estaban produciendo en la relación, empezó a controlar a su esposa de forma mucho más estricta. Sara acudió a su suegra, pidiéndole consejo y ayuda, pero la mujer se negó a intervenir en el matrimonio de su hijo. Por lo tanto, todo quedó en un punto muerto. En junio de 1998, Sara le entregó los papeles del divorcio a su marido. Unos días después, Lorenzo se mudó de la casa familiar. En ese tiempo, Sara volcó toda su energía en el trabajo y en cuidar del niño. La joven madre dedicaba todo su tiempo libre a su hijo, y cuando ella estaba en el trabajo, el pequeño quedaba al cuidado de una niñera. De vez en cuando, Sara también llevaba al niño a casa de su exmarido y de su suegra. Muchos amigos y conocidos describían a Sara como un verdadero ejemplo de madre y de mujer decidida, capaz de equilibrar todas esas responsabilidades. Como afición, Sara empezó a tomar clases de equitación y la escritura de la novela policíaca quedó pospuesta. Para entonces, ya había terminado 3 capítulos. El proceso de divorcio se alargó debido a los desacuerdos.
El día 3 de diciembre de 1998, se suponía que debía tomarse la decisión definitiva sobre quién sería el tutor del niño. En ese punto, el exmarido ya se había involucrado en la batalla por la custodia. Lamentablemente, la joven mujer no vivió lo suficiente para presenciar el fallo. El viernes día 13 de noviembre de 1998, Sara llevó a su hijo a casa de su padre para que pasara el fin de semana con él. El sábado, Sara pasó el tiempo con su amiga Laura. Las dos salieron de compras. Habían planeado llamarse el domingo por la mañana, pero Sara ya no volvió a responder. Laura intentó llamar al teléfono fijo de Sara. Resultó que la noche anterior, a las 20:46, había recibido un mensaje en el contestador de la desaparecida, pero no lo había escuchado en ese momento. Laura pensó que su amiga le diría a qué hora se pospondría su encuentro. Quizás Sara había ido a algún otro lugar, pero en su lugar, escuchó 40 segundos de horror. Al inicio de la grabación se oyeron varios golpes fuertes, luego gritos ininteligibles de una mujer, después un ruido como si el teléfono hubiera caído al suelo, sonidos de una pelea y, a continuación, una tos violenta y respiración agónica. Asustada, Laura llamó inmediatamente de nuevo al número de su amiga, pero nadie contestó. La línea estaba ocupada todo el tiempo. Durante varias horas intentó en vano escuchar la voz de Sara, pero fue imposible. Por la noche, se puso en contacto con la comisaría del distrito. Laura contó a los agentes que, según lo que había oído durante la llamada, era muy posible que algo terrible le hubiera ocurrido a su amiga, y les pidió que comprobaran la situación. Cuando los agentes llegaron al lugar, lo primero que notaron fue una ventana completamente rota en la casa donde vivían Sara y su hijo. Entraron por la puerta principal y enseguida sonó la alarma. Eso resultó muy extraño, porque la ventana rota también debería haber activado el sistema de alarma. Cuando los agentes de patrulla entraron en el salón, encontraron a Sarah Jane Williamson Raras, tendida inmóvil, sin signos de vida. Yacía en el suelo en una postura antinatural, en medio de un gran charco de sangre. Toda la habitación estaba salpicada de sangre, incluso las paredes, lo que mostraba el nivel extremo de brutalidad del ataque. El niño no aparecía por ningún lado. La víctima había sido destrozada y presentaba decenas de excoriaciones en el cuerpo. La mayoría de las lesiones se localizaban en el abdomen, el pecho y alrededor del cuello. El agresor había golpeado con una fuerza extraordinaria estas zonas, hasta el punto de que la cabeza de la víctima estaba casi separada del torso. Las muñecas de Sara también estaban cortadas muy profundamente, casi separadas de los brazos. La escena era tan atroz que los investigadores incluso sospecharon que podía tratarse de un asesinato con rasgos rituales. Se pensó que el asesino había intentado decapitarla por completo, pero que, por alguna razón, no lo había logrado. Laura solo se puso en contacto con la comisaría por la noche para pedir ayuda. Teniendo en cuenta el momento de la última llamada de Sara y el estado del cadáver junto con la sangre alrededor, el forense concluyó que Sara había muerto aproximadamente 24 horas antes. Después del ataque, alguien había revuelto la casa y varios objetos habían desaparecido. Sin embargo, una gran cantidad de bienes de valor seguía intacta, lo que llevó a la policía a creer que la escena del robo había sido escenificada. Los expertos forenses hallaron huellas de pisadas ensangrentadas que iban desde el cuerpo hasta la ventana rota. Estaba claro que el autor había entrado y salido por esa ventana. Era un escondite ideal, ya que detrás de la casa había un bosque denso, desde el cual el asesino pudo acercarse y posteriormente abandonar la casa tras la ejecución sangrienta. De inmediato se sospechó que el agresor conocía a la víctima. En primer lugar, fue capaz de eludir el sistema de alarma, lo que significa que sabía cómo estaba instalado en la casa y dónde no funcionaba. El grado de brutalidad del ataque indicaba que había un motivo personal, rabia y odio. Por el tamaño de las huellas ensangrentadas, la policía supuso que se trataba de los zapatos de un hombre. Se encontraron numerosos rastros que parecían huellas de manos manchadas, pero no se obtuvieron huellas dactilares. Probablemente el agresor llevaba guantes.
Los forenses buscaron restos de sangre que el asesino pudiera haber dejado. Durante el registro del patio trasero, encontraron un machete de gran tamaño, con la hoja y la empuñadura cubiertas de sangre. Esa misma noche, Laura fue a la casa de su amiga. Se quedó conmocionada al ver la cinta que delimitaba la escena del crimen y aún más horrorizada al enterarse de lo que le había pasado a Sara. A partir de ese momento, el destino del niño fue lo que más preocupó a todos. Pero en ese momento la policía aún no podía decir nada con certeza. Más tarde se supo que, según lo planeado, el niño debería haber estado con su padre en aquel momento. Los agentes llamaron puerta por puerta en el vecindario, preguntando a la gente con la esperanza de que alguien hubiera visto algo sospechoso. Lamentablemente, aparte del machete, que fue enviado de inmediato para su análisis, no obtuvieron información ni pruebas de valor. Al día siguiente, todo el vecindario conocía la tragedia ocurrida en la casa de Sara, incluidos sus compañeros de la NSA. La familia de origen de Sara vivía entonces a unos 1000 kilómetros de distancia, en el estado de Alabama, y también fue informada. Su hermana Nancy fue la más afectada. Los expertos consiguieron la grabación del mensaje del contestador y confirmaron que realmente contenía los sonidos de la masacre. Los investigadores creían que el ataque había ocurrido un poco antes. Cuando se rompió la ventana, Sara corrió a llamar al número de emergencia, pero, presa del pánico, marcó el 8 en lugar del 9. El número de Laura estaba memorizado en la marcación rápida, por lo que Sara, sin querer, solo dejó un mensaje de despedida para su amiga. Laura fue la persona que más ayudó en la investigación. Conocía muy bien a Sara y relató detalladamente a los investigadores la situación de la vida de su amiga en los últimos meses. Laura estaba segura de que la única persona que podía haber matado a Sara era su exmarido, Lorenzo Raras. Contó que Lorenzo estaba muy celoso de su hijo y de su esposa. Además, había dejado de tomar la medicación contra la depresión y sus problemas psicológicos se habían agravado recientemente. Según lo que sabía Laura, Lorenzo poseía 2 revólveres y 2 rifles, entre ellos un arma semiautomática, de modo que la situación sonaba bastante seria. A pesar de todo, Sara había intentado mantener una relación cordial con su exmarido hasta el final, e incluso lo había convencido de vender todas las armas de la casa. Sin embargo, todo desembocó en el divorcio. Después de eso, el comportamiento de Lorenzo se volvió completamente inapropiado. Sara incluso tuvo que acudir a los tribunales para solicitar una orden de protección temporal contra él. El día 27 de junio, cuando Sara le entregó los papeles del divorcio, él la golpeó, le arrebató al niño y salió de la casa diciendo que ella no volvería a verlo jamás. Sara no se atrevió a seguirle, por miedo a que Lorenzo pudiera hacerle daño al niño. Esa misma noche, él regresó y dijo que, si ella no quería perder a su hijo, tendrían que mantener relaciones íntimas esa noche. Lorenzo empezó a utilizar al pequeño como herramienta de manipulación. Regresó a la casa y se negó a irse. Al día siguiente, el 28 de junio, las amenazas continuaron. Siguió manipulando y obligando a su exesposa a mantener relaciones íntimas. No fue hasta el lunes cuando Sara aprovechó un momento en el que Lorenzo no estaba para llamar a la policía. Pero cuando los agentes llegaron, Lorenzo se justificó diciendo que esa era su casa, su esposa y su hijo, y que no había ocurrido nada ilegal. Incluso según la evaluación de los propios agentes, el hombre se comportaba de forma muy inapropiada. Se vieron obligados a llevarse a Sara y al niño, sacándolos de la casa en un coche patrulla. El día 29 de junio, Sara presentó una demanda con la esperanza de que el tribunal emitiera una orden de protección temporal contra Lorenzo. A partir de ese momento, comenzó la batalla por la custodia del niño y la manutención. Lorenzo se mudó fuera de la casa y Sara regresó allí con su hijo de 1 año. Desde el punto de vista del abogado de Lorenzo, todo era culpa de Sara, ya que supuestamente ejercía maltrato emocional y engañaba regularmente a su esposo. En agosto se firmó un acuerdo provisional de custodia,
según el cual Lorenzo podía estar con su hijo 2 días a la semana. El resto del tiempo, el niño se quedaba con la madre. Fue una etapa muy difícil, ya que durante esos encuentros, Lorenzo siempre intentaba humillar a Sara. Paralelamente, las amenazas y las intimidaciones continuaban. En particular, él amenazó con llevarse al niño al extranjero, por ejemplo, a Filipinas. Incluso el propio abogado de Lorenzo consideraba que eso era inapropiado. Aún así, el hombre intentó conseguir un pasaporte para el niño, pero no lo logró. Ese comportamiento descontrolado dio a la policía aún más motivos para sospechar que se trataba de un homicidio premeditado. Lorenzo se convirtió en el principal sospechoso. Las casas de alrededor estaban bastante alejadas de la vivienda de Sara, por lo que nadie oyó nada. No hubo testigos directos del ataque y nadie se dio cuenta de algo sospechoso. Además, a pesar de la presencia de numerosos sistemas de alarma en la zona, no había cámaras de vigilancia que pudieran revisarse. Los investigadores determinaron que el día 13 de noviembre, justo antes de morir, Sara había hablado por teléfono con una amiga. El juicio de divorcio estaba de nuevo a punto de concluir. Lorenzo no había logrado conseguir un acuerdo favorable para sí mismo. Sara temía seriamente que él se vengara por esa derrota. Le pidió a Laura que cuidara de su hijo si algo le sucedía. También confesó que guardaba una sartén debajo de la cama, lo cual evidenciaba claramente el nivel de miedo con el que había vivido durante los últimos meses. Cuando Sara murió, solo faltaban 3 semanas para que terminara el juicio. Resultó que el niño estaba a salvo. En ese momento vivía con la familia Raras, lo cual no se ajustaba del todo a los deseos de Sara, quien había insistido en que, en caso de que muriera, su exmarido y su familia no debían hacerse cargo de la crianza del niño. El día 16 de noviembre, la policía finalmente llegó a la casa de la familia Raras. Como no tenían pruebas concretas contra Lorenzo, los agentes decidieron simplemente comunicarle la muerte de su esposa y observar su reacción. En cuanto oyó la noticia, casi se desplomó, cayó de rodillas y rompió a llorar en voz alta. Sin embargo, cuando se levantó, el agente notó que no tenía el rostro cubierto de lágrimas. Era evidente que Lorenzo intentaba engañarlos con su actuación. Fue llevado a la comisaría para ser interrogado. Allí se mostró tranquilo, incluso algo arrogante. Parecía muy seguro de sí mismo y, desde el principio, negó cualquier implicación en el asesinato. Lorenzo contó a los investigadores que había recogido a su hijo el viernes y había pasado todo el sábado con él. Por la noche, aproximadamente a la hora del ataque, estaba en casa con su familia. Por supuesto, sus familiares podían servirle de coartada, pero debido a la mala relación de todos ellos con Sara, no podían considerarse una fuente de información fiable, por lo que esa coartada fue considerada poco confiable. Según Lorenzo, quien podría haber matado a su esposa era su antiguo jefe, Don Luis, con quien, según él, Sara mantenía una relación amorosa. De acuerdo con la hipótesis de Lorenzo, aquel empleado de la NSA solo quería eliminar al único testigo que podía confirmar su aventura, ya que ello estaba relacionado con un alto cargo. Sin embargo, el grado de brutalidad del crimen reflejaba un odio verdadero hacia la víctima, un motivo muy personal, por lo que los investigadores continuaron considerando a Lorenzo como principal sospechoso. Aún así, en ese momento no había pruebas directas en su contra, por lo que tras el interrogatorio, Lorenzo fue puesto en libertad. La policía solicitó órdenes judiciales para tomar muestras de ADN y registrar la casa de la familia. Lamentablemente, los análisis forenses tardaban mucho en aquel entonces, lo que hizo que el proceso se prolongara durante meses. Paralelamente, continuaba el análisis de las muestras de sangre recogidas en la escena del crimen. Los investigadores estaban en contacto permanente con los miembros de la familia Raras. Rápidamente observaron que las declaraciones de Lorenzo eran desmentidas por los propios familiares. Algunos afirmaban que había estado en casa con ellos por la noche, mientras que otros insistían en que había trabajado hasta las 22 horas. El registro de la vivienda de la familia, así como de los vehículos que utilizaban, no arrojó resultados significativos.
No se encontró ningún objeto que se pareciera al arma homicida, ni en la casa se hallaron zapatos con un dibujo en la suela que coincidiera con las huellas de la escena. Los investigadores decidieron ponerse de nuevo en contacto con el principal sospechoso, pero para entonces Lorenzo ya había contratado un abogado y se negó a colaborar con la investigación. El hecho de que fuera inteligente y tuviera 2 títulos de máster complicaba considerablemente el caso. La NSA acudió en ayuda de la policía. La agencia decidió investigar por su cuenta la muerte de su empleada, utilizando la tecnología más avanzada y a los mejores expertos. Para entonces, la mayoría de los exámenes y análisis ya se habían completado. El médico forense concluyó que la causa de la muerte de Sara fue una herida profunda en el cuello que le hizo perder el 80% de su sangre. La mayoría de las heridas parecían muy profundas. Además, perdió una cantidad considerable de sangre debido a los cortes en las muñecas. Sus pulmones y su hígado parecían perforados. Asimismo, había sufrido una grave lesión cerebral que inicialmente pasó desapercibida. Lo más grave fue un golpe en el cuello que casi lo atravesó por completo. Mientras tanto, los agentes de la NSA revisaron minuciosamente la grabación del contestador. Creyeron oír a Sara, en sus últimos jadeos antes de morir, susurrar el nombre de su asesino, Mike. Ese era el nombre del hermano de Lorenzo. Decidieron hablar con el joven, que se mostró muy nervioso pero no aportó ninguna información. A continuación, la exesposa de Lorenzo, Becky, accedió a colaborar con la policía. Ella aceptó usar un dispositivo de escucha. Becky llamó por teléfono a su exmarido. Habló con él durante bastante tiempo e intentó, mediante preguntas sugerentes, obtener información, pero no lo consiguió. Después de eso, la NSA puso fin a su investigación interna. Los empleados concluyeron que la masacre de la joven madre no tenía nada que ver con la seguridad nacional, y que se trataba de un caso con un motivo personal. Un mes después de esos acontecimientos, llegaron los resultados del análisis de ADN del machete. En él, se encontró sangre de Sara y restos de un hombre, probablemente el asesino. Sin embargo, para sorpresa de las autoridades, esa sangre no coincidía con ninguna de las muestras recogidas de los sospechosos en este caso. No pertenecía a ningún miembro masculino de la familia Raras, ni tampoco a Don, el antiguo jefe de la víctima. El silencio se prolongó durante meses sin que llegara información valiosa. Los investigadores incluso recurrieron al FBI, pero eso tampoco aportó nuevos descubrimientos. Sin embargo, los agentes pudieron refutar la teoría de que Sara pronunciara el nombre de su asesino en la grabación. En realidad, se trataba de su estertor de muerte. El día 1 de junio de 1999, el caso finalmente dio un giro. La cadena de televisión recibió una llamada importante. Era un investigador del Departamento de Policía del Condado de Baltimore. Informó del testimonio de un joven de 18 años llamado Ardal Tickles, que había confesado un homicidio. Ardal estaba en prisión por haber disparado en el abdomen a su antiguo jefe en McDonald's. Mientras esperaba el juicio, contó a su compañero de celda que una vez había matado a una mujer. La descripción del crimen era bastante similar al caso de Sara, a cambio de una condena más leve. El compañero de celda aceptó grabar la confesión con un micrófono oculto. Ardal relató con gran detalle la masacre del día 13 de noviembre. En realidad, ni siquiera conocía el nombre de la víctima. Declaró que había roto una ventana de la casa de la mujer utilizando una tabla o un colchón para entrar. Dijo que la golpeó durante mucho tiempo y que, tras la ejecución, se subió con ambos pies sobre su cabeza para intentar aplastarla, pero no lo consiguió. El hombre admitió que una antigua compañera de trabajo lo había contratado por $5,000 para llevar a cabo el ataque. A pesar de las dudas sobre sus palabras, Ardal fue capaz de describir detalles fundamentales del ataque que el público desconocía, por lo que parecía que realmente estaba implicado en la masacre. La confesión del agresor ya estaba grabada. La policía solo necesitaba escuchar de primera mano todo lo que decía y luego interrogarlo. Según Ardal, una mujer se le había acercado y le había dicho que Sara era una mala persona.
Él era negro y a Sara se la acusaba de comportamientos racistas, e incluso se decía que había contribuido a que una amiga cercana de él sufriera un aborto espontáneo. Por ello, después de unas cuantas historias como esas, Ardale empezó a odiar a Sara y estuvo dispuesto a quitarle la vida con toda crueldad. El hombre aseguró que no sabía que la persona que lo había contratado tenía otro motivo específico y que él había sido objeto de un lavado de cerebro. Por el crimen, Ardale solo recibió $3,000 en lugar de $5,000, pero ignoró esa pequeña diferencia, ya que consideraba el asesinato de la mujer como una cuestión de honor. La policía le mostró a Ardale fotografías de todos los hombres que habían sido considerados principales sospechosos en este caso. Sin embargo, no reconoció a ninguno. Resultaba extraño que ni siquiera supiera el nombre de la persona que lo había contratado. A pesar de estar dispuesto a matar, Ardale había tenido una infancia muy difícil. Su madre padecía esquizofrenia y él pasó mucho tiempo en un internado, donde sufrió heridas graves en una pelea con otros chicos de su edad. Esas lesiones dejaron secuelas que le acompañaron el resto de su vida. Aunque Ardale no tenía antecedentes penales, era muy agresivo y fácil de manipular. La policía le mostró una foto de Emilia Domingo Raras, la madre de Lorenzo. El sicario la reconoció al instante. Cuando le explicaron la historia de la relación entre las dos familias, se quedó impactado al comprender hasta qué punto había sido engañado. Sara nunca había sido racista, simplemente se había involucrado demasiado en los asuntos de la familia de su exmarido. Lamentablemente, solo con sus palabras no bastaba para conseguir pruebas sólidas y presentar cargos. Más tarde se determinó que Ardale y Emilia habían trabajado juntos en la residencia de ancianos. Las pruebas de ADN que coincidían con los rastros en la empuñadura del machete confirmaron la participación de Ardale, mientras que la culpabilidad de Emilia quedó demostrada por las transacciones financieras que realizó para pagar al sicario. Como resultado, la mujer fue acusada de conspiración para cometer asesinato. Una de las hermanas de Lorenzo reveló hasta qué punto la relación entre Emilia y Sara era dolorosamente tensa. La madre se había metido claramente demasiado en la vida de su hijo y se sintió profundamente herida cuando Sara dejó de obedecerla. Sobre el trasfondo de la relación cada vez peor entre Sara y Lorenzo, Emilia empezó a albergar un verdadero odio hacia la madre de su nieto. Emilia volcó su resentimiento en incitar a Ardale contra una mujer inocente. En su conversación con la policía, admitió que había tenido conflictos con Sara. Consideraba el comportamiento de Sara como una ofensa personal y creía que esto estaba muy relacionado con la cultura de Filipinas, de donde ella venía, donde se espera que los hijos obedezcan incondicionalmente a sus madres. La mujer invocaba estas diferencias culturales. Según ella, el hecho de que Sara no obedeciera y no le mostrara respeto equivalía a un crimen digno de muerte, por lo que consideraba totalmente justificado el ataque a la joven madre y ni siquiera sentía remordimiento. En enero de 2000, de manera curiosa, aparte de la acusada, ningún otro miembro de la familia Raras estuvo presente en el tribunal. Nadie acudió para apoyarla. La fiscalía sostuvo que la razón del ataque fue el miedo a perder la custodia del niño. Según la acusación, la acusada había instigado a un compañero de trabajo de 17 años, impulsivo, a cometer el asesinato. Incluso se mostró molesta porque el sicario no había logrado aplastar la cabeza de Sara. Tras el juicio, Emilia Domingo Raras fue declarada culpable de asesinato en primer grado y de instigación al asesinato. Para entonces, la versión que ella daba había cambiado. Insistía en que nunca había querido que Sara muriera, sino que solo esperaba asustarla para que renunciara a la custodia de su hijo. Emilia declaró que había mostrado la casa de Sara a Ardale y que había lanzado piedras contra ella. Por supuesto, los investigadores no le creyeron. El sicario conocía muy bien la distribución interna de la casa y pudo entrar sin activar la alarma. Esto indicaba claramente que Emilia le había proporcionado esa información, lo que significa que su objetivo no era simplemente intimidar. Además, nadie paga $3,000 solo para tirar piedras.
La sentencia se pronunció el día 18 de abril de 2000. En la sala del tribunal, la mujer rompió a llorar, diciendo que nunca había querido que las cosas salieran así. Nadie le creyó. Emilia fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Afirmó que su hijo, Lorenzo Raras, no había estado implicado en la conspiración y que no sabía nada de su plan. Las llamadas telefónicas de Emilia desde la cárcel fueron intervenidas y no se encontró ninguna prueba que indicara la culpabilidad de Lorenzo. Pero los familiares de Sara seguían creyendo que él había animado a su madre a cometer la atrocidad. El juicio a Ardale Tickles estaba previsto para marzo de ese mismo año. Sin embargo, en virtud de un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable, dijo que se arrepentía y que rezaba todos los días por Sara y su familia, por lo que el juicio no llegó a celebrarse. Fue condenado a cadena perpetua, pero, debido a su confesión, tuvo la oportunidad de solicitar una reducción de condena y que se considerara la posibilidad de libertad condicional en el futuro. En el año 2009, Emilia apeló, solicitando la revisión de la sentencia con el argumento de que había cambiado, que se había vuelto más dócil y religiosa. Su petición fue rechazada. El día 8 de febrero de 2023, coincidiendo con el cumpleaños de su madre, Lorenzo Raras murió a los 57 años. La historia se cierra, pero su eco sigue helando la sangre. Una madre que pasó toda su vida cuidando de otros en una residencia de ancianos, acabó destruyendo a su propia familia por odio y por la obsesión con el control. Emilia Domingo Raras, a los 88 años, sigue entre rejas, llevando consigo los años que le quedan para enfrentarse a su propia culpa. Y Ardale Tickles, el hombre que alguna vez mató por unos pocos miles de dólares y unas cuantas mentiras, ahora dice que comprende lo que significa el arrepentimiento. Pero aunque la justicia le abra una puerta, ese pasado, el grito en la grabación de 40 segundos de Sara, seguirá resonando para siempre como un recordatorio de que hay crímenes que nunca se borran, aunque haya pasado toda una vida.